Amados hermanos, buenas y bendecidas tardecitas. Me da mucho gusto poder nuevamente estar con ustedes. Es un placer para mí el poder exponer la santa palabra de Dios, ya que es el pan de vida de nuestras almas. Amados, el día de hoy vamos a tocar el tema por cierto, muy reiterado ya, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es muy necesario que entendamos este tema precisamente para poder tener una genuina salvación. Lo vamos a estar escudriñando y lo vamos a estar ampliando para que podamos entender qué significa genuinamente un verdadero arrepentimiento. Para esto vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, como siempre, porque sin Él y sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible que la palabra nos sea revelada. Vamos a orar. Te pido que cierres tus ojitos, que inclines tu rostro en reverencia a ese santo Dios al cual nos vamos a dirigir. Amado Padre, que estás en los cielos y en la tierra, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos vas a dar de escuchar tu voz, ya que tu palabra es tu voz. Señor, te quiero pedir que tomes mediante el poder de tu Santo Espíritu en tus manos este tiempo y que seas tú revelando la palabra a los corazones. Y que esa palabra sea, como dice tu palabra, una espada de dos filos que penetras a partir del alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y disciernas los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, yo te pido que esta palabra traiga luz a los corazones y pueda traer salvación a las almas, que es el propósito para lo cual este tema se va a exponer. Te damos muchísimas gracias en el precioso y bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amados, pues yo les pido que tengan un corazón abierto, que pongan mucha atención a todo lo que se va a estar hablando con respecto a este tema, para que esa palabra pueda traer luz y entendimiento a nuestros corazones. Y el día de hoy, si hasta ahorita no has podido ser salvo, el día de hoy puedas alcanzar la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados. El Señor tiene prisa, todos lo sabemos. Los eventos que están ocurriendo día a día, cumpliéndose las profecías escritas, nos están avisando continuamente que el tiempo es corto, que Jesús viene pronto y que necesitamos santificarnos, porque sin santidad nadie veremos al Señor. Amado, te pido por favor, y amada, público en general, que por favor pongas mucha atención, no te distraigas. Toma este tiempo como una gran oportunidad de que Dios se está acercando a tu vida y que Dios quiere hablarte de una manera personal a tu necesidad. Entonces, por favor, te pido reverencia ante el Señor, porque pues yo solamente soy un vaso de barro, soy un instrumento del Señor, pero el que nos va a hablar a todos es el mismo Dios a través de su Santo Espíritu, simplemente a través de una boca humana, igual que tú. Entonces, tomemos esta palabra como venida del reino de los cielos, que el Señor está humillándose a mirarnos y está inclinando su corazón a nosotros porque no quiere que ninguno nos perdamos. Gracias por tu atención. Vamos a empezar a desarrollar el tema. Primeramente, ¿qué significa arrepentimiento o arrepentirse? Nos vamos a ir de detalle a detalle para que tú puedas entender y puedas a la vez escudriñar tu corazón en qué postura te encuentras en cuanto a este tema tan importante, tan básico y necesario para una genuina salvación y perdón de pecados. Significa enderezar las sendas.
nuestros caminos. Preparar el corazón y la vida para Dios, eliminando obstáculos, pecados o actitudes torcidas. Si tú te das cuenta en este pequeño espacio que estamos leyendo, habla de que nosotros tenemos que enderezar nuestras sendas, nuestros caminos. No es una varita mágica donde Dios va a venir y talán, ya me arrepentí, ahora empieza la verdadera batalla. Porque tu carne va a querer seguir gobernando, va a querer seguir haciendo su voluntad. Y tú, con la ayuda de Dios, por supuesto, y con su Santo Espíritu, desde luego, haciendo morir esas obras de la carne por la obediencia al Espíritu Santo, tú vas a poder vencer. Pero muchas veces se va a convertir en una guerra encarnizada. Porque si Dios te dice en su palabra, perdona, y tú estás lleno de resentimientos, estás lleno de tus propios conceptos, ideas, de las situaciones que tú has tocado vivir, y no te apegas solamente a lo que Dios te está mandando, perdona, para que también tus pecados te sean perdonados, y sigues objetando delante de Dios, pero es que no se vale, pero es que yo no hice nada, pero es que ¿por qué me trataron así? Amados, tenemos que entender que dice la Escritura, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de su gloria. Dice, no hay nadie quien haga lo bueno. Todos se les dieron a una y todos buscaron sus propios caminos. Entonces, amados, tomando como partida esa escritura, en donde todos pecamos, todos necesitamos perdón. Necesitamos el perdón de Dios y también necesitamos perdonarnos unos a otros para que también Dios pueda perdonar nuestros propios pecados. Entonces, es necesario armarnos de este criterio, de este consejo de la palabra de Dios, para que Dios nos pueda ayudar verdaderamente a andar una nueva vida en Él. No solamente venir, me arrepiento de mis pecados, dice el Señor, si alguien tiene algo contra ti, ve, deja tu ofrenda delante de mí y vete y ponte de acuerdo con tu adversario. Antes de que te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel y no salgas de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Fíjate qué tan serio es cuando tú no pides perdón y perdonas también a los que te han hecho daño. Entonces, este es un punto de partida muy básico para que encontremos el perdón de nuestros pecados delante de Dios. Dice el Señor, el que confesare sus pecados, yo soy fiel y justo para perdonarlos. Pero si tampoco los confesamos, dice el Señor, pues no vamos a prosperar. Fíjate qué básico es el arrepentimiento y el perdonar a otros para que podamos entonces encontrar delante de Dios gracia para el perdón de nuestros pecados y el oportuno socorro a nuestras necesidades. Dice aquí, eliminando obstáculos, pecados o actitudes torcidas. Conforme nosotros vamos estudiando la palabra de Dios, ahí vamos a conocer que el que se enoja contra su hermano es un homicida. Entonces, no solamente cuando tú lo matas con un arma físicamente, sino el solo hecho de enojarte con tu hermano, Dios ya lo considera un homicidio, y dice Dios que ningún homicida va a entrar al reino de los cielos. ¿Te puedes dar cuenta qué tan grave es tener resentimiento con alguien? Retener a alguien por una falta de perdón. Así es que, amados, lo primero que tenemos que hacer es limpiarnos de nuestros propios pecados. ¿Cómo? Renunciando al pecado, haciendo lo que Dios nos manda
y entonces sí, vamos a venir a presentar nuestra ofrenda delante de Él para que sea grata. Ciertamente Jesucristo vino a morir por los pecados. Él ya pagó el precio, ya nos hizo aceptos delante del Padre, ya nos redimió por medio de su sangre, pero ahora a nosotros nos toca abandonar el pecado. Dice el Señor, el que robaba ya no robe más. Ahora trabaje con sus manos para que supla su necesidad y tenga con quien compartir. Entonces es un cambio de vida y voluntario. Dios no te va a obligar. Cada uno de nosotros tenemos que ir corrigiendo nuestros caminos. Si Dios le dice a la mujer, viste con pudor y decencia, y la mujer está acostumbrada a vestir con mayones, toda pegada, toda escotada o zancona, pues amadas mujercitas, si tú quieres tener el perdón de tus pecados delante de Dios, tienes que obedecer la santa palabra de Dios. Dejar tu ropa que no agrada a Dios y que solamente haces que los varones te codicien y los reduces a un bocado de pan. Porque dice el Señor que el varón que codicia en su corazón a una mujer ya adulteró y ya fornicó. Las mujeres, cuando no vestimos con pudor y decencia, nos convertimos en un instrumento de Satanás para reducir a un bocado de pan a nuestros semejantes varones. Entonces, amados, cada instrucción que Dios nos da en su palabra, a nosotros nos toca implementarla en nuestra vida y empezar a dejar de pecar y hacer lo bueno. Dios no es una vara mágica que vengo y de repente ando con la aureola y caminando en santidad. No, amados. La santidad se va produciendo en nosotros cuando obedecemos las instrucciones de Dios. Entonces, que nos quede bien claro que cada instrucción que Dios nos dé, si queremos prosperar nuestra vida, ser salvos, y que el Señor verdaderamente nos perdone y nos ayude en nuestro nuevo caminar en Cristo Jesús, necesitamos ir atendiendo cada instrucción que Dios nos dé en su palabra. Es como si tú tienes una enfermedad de cáncer y te dice el médico, el único tratamiento para que usted siga viviendo y no se muera es este, Le dan todas sus instrucciones médicas, pero tú te dices, no me gusta, no quiero, muy respetable, pero te vas a morir. Y con Dios es lo mismo. El Señor te va a estar instruyendo en el camino de justicia y de verdad. Pero a nosotros nos toca ahora andar la nueva vida en Cristo. Dice el Señor que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué? Porque Jesús ya venció el pecado, no tenemos pretexto. Es que no se puede, es que es muy difícil, no, es que no quieres dejar tu pecado, esa es la verdad. Todas se le cambia el nombre, ¿verdad? Es que es muy difícil. Es que yo siento que Dios no me ayuda. No, es que amas tu pecado y no lo quieres dejar. Dice el Señor, clama a mí, yo te responderé. Si se te está dificultando, clama a mí, yo te responderé. Fortalécete en el poder de mi fuerza. El Señor está dispuesto a ayudarnos. Y dice que no nos ha venido una tentación mayor de la que podamos resistir y que juntamente nos va a dar la salida. Entonces, en este punto entendemos que nosotros tenemos que renunciar al pecado momento tras momento. El Espíritu Santo está presto para enseñarnos el camino que debemos andar. Pero nosotros nos toca darle muerte al pecado que se quiere oponer al camino de justicia. Espero que esto te quede muy claro y no vayas a creer que como varita mágica de repente se te va a desaparecer las tentaciones. Al contrario, puede ser que aumenten más. Porque cuando al enemigo, a Satanás, se le va un alma, va a arremeter. Pero nosotros
todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Dios nos da una instrucción. Sométete pues a Dios, a sus instrucciones, a sus directrices. Sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Hay que actuar. No es simplemente llenarnos de conocimiento y el conocimiento ya nos santificó. No, amados. Es una acción continua que tenemos que estar realizando en nuestra vida, en nuestra nueva vida en Cristo. ¿Sí? Dice, implica corregir el rumbo. Dice, vivir con moralidad y rectitud, lo que te hablaba acerca de la vestimenta. Hay que cambiar. Venimos de una vida de pecado. Dios nos recibe como una llaga podrida. Todo tiene que ser hecho nuevo. Dios dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro, si lo obedecemos. Si no, no es tu Señor. ¿Sí? Ni tampoco tu Salvador. Entonces, amados, cada instrucción que vamos a estar leyendo la tenemos que llevar a la práctica. Dice, alinear las decisiones personales, familiares y laborales con los principios de amor y justicia de Dios. Si antes era yo una persona que mis compañeros de trabajo eran burlesquianos, eran groseros, borrachos, fumadores, ahora voy a seleccionar mis amistades. Dice el Señor, el que ama más a padre, a madre, a hijos, a esposa, a hermanos que a Él, no es digno de Él. Voy a empezar a seleccionar y apartarme del mal. Les voy a predicar, pero si ellos quieren seguir en su pecado, yo me tengo que apartar para seguir a mi Señor Jesucristo. Voy a tener enemistades. ¿Se van a burlar de mí? Sí. No importa. ¿Sí? Pero yo voy a honrar a mi Señor y voy a empezar a dejar esos caminos de maldad y esas amistades que no convienen. Aspectos claves de enderezar las sendas. ¿Cuáles son los aspectos claves? Hay una preparación interna, primeramente. Se refiere a purificar la propia vida de pecado y de la inmoralidad. Primeramente, voy a empezar a corregirme yo. ¿Sí? Cuando venimos a la luz de la palabra de Dios, ahí en Gálatas 5:19 nos dicen las obras de la carne. Y si le pasamos una revisadita, las obras de la carne, podemos encajar con muchos de los pecados que se practican ahí. La ira, el enojo, los pleitos, las enemistades, la lascivia, la idolatría, la hechicería, y muchos pecados más. Dice que los pecados semejantes a estos, los que los practican no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, la palabra de Dios para nosotros es un espejo, amados, ¿sí? Que nos muestra cómo está nuestra condición interna y tiene que cambiar si verdaderamente queremos agradar a Dios y caminar en un camino de justicia y caminar en salvación. Tenemos que abandonar el pecado y aborrecerlo. Tenemos que perder nuestra vida por la causa de Cristo, ya no haciendo lo que yo quiero, sino caminando en verdad y en justicia por el camino que el Espíritu Santo me va a mostrar. Porque dice el Señor en su palabra que solamente los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios, nadie más. Entonces, si no obedecemos la dirección del Espíritu, imposible santificarnos y estar preparados cuando Dios nos llame a su presencia o Cristo venga por su iglesia. Imposible. Sin santidad, nadie le veremos. Ciertamente el Señor ha dicho que la obra que Él comenzó en nosotros,
poderoso y sí Él es para perfeccionar las tareas de Cristo, pero cuando nosotros le obedecemos. Cuando cada día tomamos nuestra cruz y seguimos al Cordero por donde Él quiere ir. Si no, no hay trato, hermanos. ¿Sí? Entonces, necesitamos armarnos de ese pensamiento de que ya no podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que empezar a renovar nuestra mente en el conocimiento de Dios. Tenemos que renovar forzosamente nuestra mente, porque dice Dios que su pueblo perece porque le falta conocimiento. Realmente Dios nos llama, pero si nosotros no nos aplicamos a las Escrituras, de renovar nuestra mente en el conocimiento de Dios, de escudriñar las Escrituras, dice el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Y si no lo conoces, pues no tienes vida eterna. Y si no lo conoces, no puedes andar un camino de justicia ni de verdad. Vas a seguir en tu engaño con una idea de que eres un cristiano, de que Dios te ama, pero estás bien engañado y bien engañada y te vas a perder por una eternidad. Porque dice Jesús que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, sin relación con el pecado. Viene por Él mismo. Y si no te santificas por la palabra y obedeciéndola tal como Dios te la está poniendo delante, ¿cómo te quieres santificar? No es varita mágica, te lo vuelvo a repetir. Hay que dejar los pecados. Hay que morir a nuestro yo. ¿Sí? Hay que tenerlo todo por basura con darle ganar a Cristo. ¿Sí? Hay que aborrecer nuestra propia vida. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en nuestro corazón. Y cada día nos parezcamos más a Él. Seamos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto y lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesús. ¿Cuánto trabajo tenemos, verdad? Pues hay que comerse este libro, la Biblia. Hay que comérselo de tapa a tapa, amados hermanos. Dice el Señor en Josué 1, 8 y 9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino día y noche meditarás en él y harás conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y te dice, Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Él está dispuesto a caminar con nosotros y tomarnos de nuestra mano y nunca dejarnos. Pero necesita Dios gente que verdaderamente le ame con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas, con el entendimiento, con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, que lo ames y a tus semejantes, a tu prójimo, como a ti mismo. Lo que no te gusta que te hagan a ti, no se lo hagas a sus semejantes. Dice el Señor que toda la ley se resumió en esos 2 mandamientos. Y son suficientes, porque si tú te pones a pensar, si yo soy casada o tú eres casado, varón, ¿te gustaría que tu mujer te engañara o tu mujer que tu varón te engañara? ¿Te gusta que te mientan? ¿Te gusta que la gente sea hipócrita contigo, que te dé una cara y a tus espaldas se esté murmurando de ti? Bueno, si nos ponemos un poquito a pensar, entonces vamos a entender qué es el pecado y qué es lo que no tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, se refiere a purificar la propia vida del pecado y la inmoralidad. Acción práctica. No solo un concepto implica cambios concretos en el estilo de vida, hábitos, compañías y decisiones. Es una santificación total. Lo que comes, porque dice el Señor que tu cuerpo es el templo de Dios y santo es. Y si tú destruyes el templo de Dios, Dios también te va a destruir a ti. El vino, el cigarro, la gula, la comida chatarra, ¿sí?
el comer lo que te gusta y no lo que debes. Hay muchas cosas, amados, que tenemos que empezar a cambiar en nuestra vida para que se vaya santificando espíritu, alma y cuerpo. Dirección hacia Dios. Elegir el camino que conduce a la justicia y a Dios en lugar de la autosuficiencia. Amados, cuando venimos a Cristo, Él pagó un precio muy alto, pagó un precio de sangre y ya no nos pertenecemos. Y Él quiere ser Señor de su casa. Cuando tú te arrepientes de todo tu corazón, confiesas tus pecados y te apartas y crees en el Señor Jesucristo y pones tu confianza en Jesús, dice Jesús, venimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo a hacer morar en ti. Y se convierte en el Señor de tu vida. Tú quedas relegado. Se convierte en el Señor de tu vida. Ahora eres el Señor y tú eres el esclavo en cadenas. Ah, bendito Señor, ¿verdad? Y bendita esclavitud. Porque es una esclavitud de justicia, de verdad y de amor. Entonces, Señor Jesús quiere ser el Señor de tu vida. No un ocupante más. No una visita de domingo. Cuando tú vas a la congregación, cumples con tu reunión de manera religiosa, calentando simplemente un lugar en la iglesia y te conformas, apacientas tu conciencia. Ese es un engaño absoluto. Jesús quiere ser el Señor de tu vida y Él quiere vivir su vida en ti y a través de ti. Porque Él dice que somos embajadores suyos. Imagínate, tu dama, si te llamas cristiana, pero te encantan los mayones, te encantan los vestidos cortos o las faldas rajadas de un lado, o las playeras o blusas todas pegadas enseñando el cuerpo que Dios te dio, ¿estarás representando a Cristo? No te engañes. Estás sirviendo a tu padre, el diablo. Tu padre no es Dios. Entonces, hay que examinar nuestros caminos para no ser condenados con el mundo, amados. Dice, superar obstáculos, reconocer y quitar los impedimentos que resisten el crecimiento espiritual o la fe. ¿Qué es lo que te va a estorbar para que tú crezcas? Pues que conoces la verdad de Dios. Aquí te está diciendo el Señor a ti, varón, ama a tu mujer como a vaso frágil, como heredera y coheredera de la gracia divina. Y trátala como a tu propio cuerpo. Es una instrucción de parte de Dios acerca de tu esposa. ¿Y qué haces con ella? La maltratas, la menosprecias, no la consideras, no siente tu cariño, no siente tu respeto, no la ayudas en las cargas, le dejas toda la carga de tu casa, la carga de los hijos, y tú vives una vida bien placentera, ¿no? Nada más mi trabajo y ya di mi gasto, ya que se conforme. No, amados, la carga es de los dos, no es de uno solo. La educación de los hijos es de los dos. ¿Sí? Y tú, varón, tienes un papel muy importante en tu casa. Dice el Señor que tú eres sacerdote de tu casa. Y la mujer esté sujeta a su marido. Porque Eva fue la engañada, no Adán. Entonces tú, varón, tienes la obligación de estar instruyéndote en la palabra de Dios para que puedas dirigir a tu familia de acuerdo a los caminos de Dios. Dice el Señor que tú eres el sacerdote, que la mujer en las congregaciones calle. Y si quiere preguntar algo, que le pregunta a su marido en casa. Tú tienes la obligación de llenarte de la palabra de Dios para dar el alimento a tiempo a tu casa. Dice Dios, bienaventurados los varones que dan el alimento a tiempo a su casa. Y no habla de comida física, habla del alimento del alma, para que el enemigo no mine tu casa. Y también instruyas a tus hijos, para que no se desvíen y te los gane el mundo. ¿Lo estás haciendo, varón?
porque Dios te va a demandar esa responsabilidad. Y tu mujer, Dios nos manda a las mujeres respetar a nuestro marido y ser cuidadosas de nuestra casa, no chismosas, no vecinderas, ¿sí? No irrespetuosas. ¿Lo estamos haciendo? Porque Dios a cada quien, dependiendo de su responsabilidad, le va a pedir cuentas. A los hijos les manda honrar a sus padres. Y a los padres nos manda a no exasperar a nuestros hijos, para que no se desalienten. ¿Te das cuenta que todos tenemos una responsabilidad que atender ahora en el nuevo camino de salvación? Tenemos que hacer cambios radicales, amados. Dicen, preparar el camino para la llegada de Jesús. ¿Cómo se prepara? Dice, eliminando las asperezas de la vida. Un llamado a la rectitud y la conversión de vida. ¿Sí? Tenemos que ser rectos en todos nuestros caminos. Tenemos que convertirnos al Señor de todo nuestro corazón, con entendimiento. Tenemos que esforzarnos y pedirle a Dios que ponga ese querer como hacer por su buena voluntad aquello que yo siento que no puedo o que se me dificulta. Dice el Señor que oremos en todo tiempo para que no entremos en tentación. ¿Lo estamos haciendo? Dice que meditemos en esta palabra de día y de noche. Si tu mente se encuentra ocupada con la palabra de Dios y su presencia, tendrá cabida el enemigo para que no tengas una vida en victoria y para que te santifiques y estés preparado cuando Dios te llame. No le vas a dar cabida. Y dice el Señor que todo pensamiento se lleve sujeto a la obediencia a Cristo. No los dejes volatilizados porque el enemigo te lo agarra y te desvía y te confunde. Pero si no hay obediencia a estas instrucciones de Dios, ¿cómo quieres ser una persona victoriosa en tu nueva vida en Cristo? Imposible. Imposible porque Dios no comparte su gloria con los demonios. O le perteneces al 100 a Cristo, o definitivamente dice no hay trato. Porque sin santidad no me vas a ver. Dice el Señor, un llamado a la rectitud y a la conversión de vida. Una persona convertida. Un giro de 180 grados de la vida que llevabas anteriormente. Si bebías, ya no bebes. Si fumabas, ya no fumas. Si vestías inmoral, ya no te vistes inmoral. Si eres una persona amargada, ya no te amargas. Porque dice el Señor, no sea que brotando una raíz de amargura, contamines a todos los de tu casa. ¿Ves cuántas cosas tenemos que estar trabajando en nuestra vida? Poner derecho lo que está torcido. Todo eso que sabemos que ha ofendido a nuestro Señor, tenemos que dejarlo de hacer. Dice el Señor que aprendamos a hacer lo bueno. Purificarnos del pecado que distorsiona la imagen de Dios en nosotros. Cuando nosotros somos personas groseras, hablamos groserías, sentidos, chistes en doble sentido, no estamos glorificando a Dios, fíjate. Dice el Señor que de toda palabra ociosa nos va a pedir cuentas. También tenemos que corregirnos en aquello que a lo mejor llamamos chistoretes y muy ligeros y jiji, jojojo, para agradar a la gente. También tenemos que cambiar, ¿qué crees? Reconocer a Dios en todos nuestros caminos. La palabra enderezar significa derecho, bueno y agradable. Someternos a los planes de Dios del universo para que se haga su voluntad y no la nuestra. Porque nuestras obras están acabadas desde el principio y ya que nos recibió como una llaga podrida. Cuando dice la Escritura que por cuanto todos pecamos estábamos destituidos de la gracia de Dios, ¿qué nos está diciendo? No hay nada bueno en nosotros. Todo está podrido. Amados, si estamos como una llaga podrida,
necesitamos que el alfarero nos dé forma. Déjate quebrar en las manos del alfarero para que te pueda dar una nueva forma y te haga una persona justa. Dice el Señor, no te canses de mi disciplina, porque yo al que tomo por hijo lo azoto por la nuca y por la espalda. Porque el que se queda sin disciplina no es un hijo, es un bastardo. Entonces, amados, dejémonos moldear en la mano del alfarero, no importa lo que él tenga que hacer. Él tiene dos manos, amados, una derecha y una izquierda. La derecha es para los dóciles, a la primera entienden y son sabios y se apartan del mal. Pero la izquierda es para los rebeldes, ¿sí? Que por más que el Señor les dice y les dice, a veces se tiene que vestir de tragedia para poder enderezar el camino del hombre y no se pierda. Y finalmente entienda que los caminos del hombre en su propia opinión son buenos, pero su fin son muerte. ¿Y qué crees? Las dos manos la mueven el amor, aunque no lo entiendas. Entonces, amados, atendamos a las palabras que Dios nos está hablando, porque es para nuestro bien. Él no nos necesita. Él puede crear otro mundo con muchos humanos más y no nos necesita. Simplemente nos está amando. Ya para poner en sacrificio vivo a su hijo, a su amado hijo. Y el hijo no estimar el ser como Dios como cosa que aferrarse, dejando su trono de gloria para venir a tomar un cuerpo de pecado por el pecado y para ser castigado el pecado. Amados, ¿eso no te dice todo el amor de Dios? ¿Y tú vas a seguir reteniéndote en algún pecado? ¿Y vas a seguir negando el señorío a Cristo en tu vida, en algún área de tu vida? Piensa un poquito. Él no nos necesita. Dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Así como los cielos son más altos, también sus pensamientos y caminos, y que nuestras obras están acabadas desde el principio. ¿Qué le vas a dar a Dios? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Fuego extraño? ¿Hojarasca? Amados, vengamos al Señor. Dice que nuestro único culto racional es presentarnos delante de Él como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Ese es nuestro culto racional. ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Qué le vas a dar, hermano, que Él necesite? Nadie nosotros necesitamos todo de Él. Dice que dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el crecimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, todas esas promesas que Dios tiene para sus hijos ya nos fueron dadas. Pero tenemos que crecer en el santo para ser santos como Dios es santo. ¿Y cómo se crece? Obedeciendo al Espíritu Santo. Dice que nos enseñará el camino que debemos andar. Que Él no habla por su propia cuenta, que toma de Cristo y nos lo hace saber. Entonces, amados, caminemos por el Espíritu y ya no satisfagamos más las obras de la carne, porque el que provee para la carne provee muerte. Tú, varón, si te encantaba comerte a las mujeres con los ojos, echarte un taco de mujer, un taco de ojo. Dice el Señor que el que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulterió y afónico. Déjalo de hacer. Sé que hay mucha tentación porque la mujer ahora no tiene pudor ni decencia. Ha perdido todo. Pero tú te puedes agachar, te puedes voltear, puedes levantar los ojos. Es cuestión de tu voluntad. Si tú te sigues deleitando en ver las mujeres ajenas, te vas a perder por una eternidad en las llamas eternas. Porque dice el Señor que ningún adúltero y ningún fornicario va a entrar al reino de los cielos. Así que para tu carrera, amado.
varón, para tu carrera. Si no quieres despertar cuando Dios te quite la vida, en las mismas llamas eternas y en compañía de los demonios, para tu carrera en verdad. Dice, y dice el Señor que que somos participantes de sus preciosas y grandísimas promesas para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Está hablando de un crecimiento espiritual. Está hablando de una santificación, una regeneración, una transformación, que día a día tenemos que trabajar en ella. Por lo tanto, es necesario poner toda diligencia, cuidando. ¿Qué es diligencia para empezar? Es cuidado, prontitud, prisa, esfuerzo activo y persistente en las tareas asignadas por Dios. Celo, constancia en el servicio, llevando a la prosperidad y el progreso espiritual terrenal. Es una virtud fundamental para el cristiano que implica hacer todo de corazón como para el Señor y se manifiesta en la vida diaria, en servicio y la fe. Todas las cosas, amados, dice el Señor, que las hagamos como para Él y no para los hombres. Ciertamente, los seres humanos a veces somos muy ingratos y muy malagradecidos y nos está amando la gente, nuestros esposos, nuestras esposas, las esposas, los hijos, y nosotros somos bien malagradecidos y bueno, lastimamos mucho sus corazones. Por eso Dios dice que lo hagamos como para Él y no para los hombres. Porque cuando un corazón se lastima, ¿qué crees? Se le acaban las ganas de amar. Entonces, si nosotros los estamos haciendo para los hombres, vamos a quedar bien decepcionados. ¿Y qué crees? Dice el Señor que no vive en amor, no vive en Dios, ni Dios en Él. Entonces, amados, necesitamos instruirnos en la palabra de Dios para que sepamos cuál es el camino al cual Dios nos ha llamado. Yo te pido de veras que busques a Dios con todo tu corazón, con temor y temblor, porque así como es un Dios de amor, también es fuego consumidor. Que lo busques de todo tu corazón y que te apliques a su palabra. Aquí hay una instrucción de parte de Dios que dice: para lo anterior es necesario poner toda diligencia para que tengamos un crecimiento genuino, sano y productivo. Añadir a vuestra fe virtud. ¿Ya tienes fe en Dios? Ahora tienes que ir a añadir a tu fe esa virtud de esa búsqueda, de ese deseo de crecer, de ese deseo de no pecar más contra Dios ni contra tus semejantes. Ese deseo de santificación, esa es una virtud. Entonces, a tu fe le tienes que añadir esa virtud. A la virtud le tienes que añadir conocimiento de la palabra de Dios. Acuérdate que te dije que su pueblo perece porque le falta conocimiento. Sin conocimiento, esta es nuestra brújula, este es nuestro manual de vida. Sin ese conocimiento, amados, ni te vas a santificar, ni te vas a regenerar, ni vas a ser transformado y vas a seguir muerto en tus pecados. Así es que tú tienes que, como dice el libro de tapa a tapa, todos los días es un alimento. Así como comes 3 veces al día, léete la escritura 3 veces al día, y mientras haces tus labores, medita en ella de día y de noche. Implementala a tu vida, a la parte de ti, porque dice el Señor que no son los oidores los justos, sino los hacedores de la palabra serán justificados. Y no todo el que le diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Luego, al conocimiento le vas a añadir dominio propio. Tú vas a ir frenando tus impulsos, vas a ir frenando tu carácter. Desde luego vas a estar orando y pidiéndole la ayuda a Dios, porque probablemente en nuestra fuerza no podemos. Estamos tan habituados al pecado, al mal genio, a las respuestas ásperas, que pues necesitamos la gracia de Dios y la ayuda de Dios y fortalecernos en el poder de su fuerza para que vayamos dejando esos pecados y siendo transformados.
Entonces al conocimiento le vas a añadir dominio propio. Al dominio propio le tenemos que añadir paciencia. ¿Sí? Y cómo nos cuesta trabajo ser paciente, ¿verdad? Mas sin embargo, si dejamos que Dios nos quiebre en sus manos, nos dé nueva forma, Dios nos va a ayudar a ser pacientes como Jesús es paciente. Y como el mismo Dios es paciente, cuánto nos ha soportado, cuánto hemos pecado, y nos sigue hablando y nos sigue atrayendo con cuerdas de amor para que no nos perdamos. Entonces, todas estas virtudes se van a poder conseguir solamente en un caminar con Cristo por medio de su Santo Espíritu, haciendo morir las obras de la carne por obediencia al Espíritu. No hay otro camino por el cual podamos ser más que vencedores. Que nos quede clarito. A la paciencia le vamos a añadir piedad. Nuestros corazones son bien egoístas. Ahora tenemos que dejar que Cristo sea formado en nosotros. ¿Sí? Para que nosotros seamos piadosos, pacientes con aquellos que no conocen a Jesús todavía y que nos maltratan, nos menosprecian, así como Dios nos ha tenido tanta paciencia en la multitud de nuestros pecados. Nosotros también tenemos que aplicar la piedad que Jesús ha aplicado con nuestras vidas, empezando por su sacrificio en la cruz del Calvario. Tiene que ser Cristo formado en nosotros para que esa vieja naturaleza sea cambiada. A esa piedad le vamos a añadir amor fraternal. Dice el Señor que en esto conocerán que somos sus discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Porque dice el Señor que el que no vive en amor no vive en Dios ni Dios en él. Dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Sí? Pero si no nos amamos, Dios no vive en nosotros, amados. Dice el Señor, no sea que se mordisquen y yo venga y los destruya, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos que corregir en nuestra vida, verdad? De la mano de Jesús, todo lo podemos tener cuando nos fortalece. No lo olvidemos. Porque ella venció en la cruz del Calvario. Ya venció el pecado. Él sirvió a Satanás públicamente triunfando sobre él en la cruz. Y él promete que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Pero tenemos que renunciar al pecado. Y tenemos que dejarlo de practicar. Al amor fraternal le vamos a añadir amor. Ese amor que no se jacta, que no se envanece, que no busca lo suyo, que no es envidioso, que no se irrita, que se goza de la verdad, que todo lo soporta, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que nunca deja de ser. A ese amor se refiere cuando dice le vas a añadir amor. Y ciertamente eso solamente puede ser formado en nuestro corazón a través de una comunión estrecha con Dios, tomando nuestra cruz cada día, negándonos a nosotros mismos y siguiendo al Cordero por donde quiere ir, dándole muerte al pecado, amados. En Cristo todo lo podemos, no se nos olvide. Pero si no estamos haciendo eso, no hay cielo. Hay un infierno que ahorita está recibiendo almas y millones de almas. Amados, esta salvación no costó cualquier cosa. El sacrificio de Jesús fue espantoso por ti y por mí y por esta humanidad. En 2 de Pedro 1, 8, 11 nos dice, porque si estas cosas están en vosotros, lo que acabamos de leer, lo que tenemos que añadir, y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta
es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Tú crees si llevas sujetos los pensamientos a Cristo? Si estás escudriñando las Escrituras cada día para conocer a tu Dios, si estás meditando en su palabra cada día y noche y estás haciendo todo lo que ella dice, podrás caer por donde se te va a meter el diablo si tu mente le pertenece a Jesús y la mente de Cristo es formada en ti. Sí se puede. Y dice, no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Son instrucciones de Dios. ¿Las vas a obedecer? ¿O las vas a pisotear y echar a tus espaldas? Ciertamente, si no las implementamos en nuestra vida, no somos hijos de Dios. Seguiremos muertos en nuestros delitos y pecados, y el juicio implacable de Dios está sobre nuestra cabeza. Y dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es el justo el oidor de mi palabra, sino el hacedor será justificado. Dice el Señor, el que me ama me obedece y mi palabra guardará. En aquel día, dice el Señor, ¿cuál día? Dice el Señor que nuestra vida es como una neblina. Hoy está aquí y mañana ya no existe. Y después de la muerte el juicio, en aquel día, cuando lleguemos al Señor. Yo escudriñaré con linterna y también el día del juicio del gran trono blanco, por supuesto. Y el alma que pecare morirá, y no tendré por inocente al culpable. Amados, un solo pecado nos separa de Dios eternamente y para siempre. ¿Le vas a echar ganas? ¿Te vas a convertir a Jesús al 100? Porque 99.99 no sirve de nada. Porque dice el Señor que las pequeñas obras se echan a perder la viña. Y un poco de leudado leuda toda la masa. Y que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga ni nada que se le parezca. ¿Te vas a convertir a Cristo? Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Si no conoces el tiempo de tu visitación, que es hoy. Si el Espíritu que mora en Cristo no mora en ti, tampoco va a vivificar tu cuerpo mortal, ni te va a resucitar en el día postrero. En otro video te voy a hablar de la primera resurrección, de la primera muerte y la segunda muerte, porque es un tema un poquito amplio, para que aprendas a temer a Dios. Tu vida es como una neblina que por un momento aparece y en un momento desaparece y después de la muerte el juicio. Si tú en ese momento no buscaste a Dios, no te fortaleciste en el poder de su fuerza para no pecar y te enojaste, te irritaste, te peleaste, guardaste rencor en tu corazón y te mueres, te vas a ir al infierno. Más adelante te voy a poner otro video de un testimonio de un pastor que predicaba la palabra, pero un día se enojó con su esposa porque tuvieron alguna diferencia y él no la quiso perdonar. Se enconó su amargura en su corazón, se endureció su corazón y por más que ella lo buscó para pedirle perdón y arreglar el asunto, él no quiso perdonarla. Salió de su casa y ese día, al venir de regreso de sus labores, los frenos de su coche le fallaron y se mató. Y ese solo pecado, aun cuando sirvió al Señor por tiempo,
estaba dispuesta su alma para el infierno. Pero Dios le dio la oportunidad de resucitar y te voy a pasar el testimonio en otro video para que aprendas a temer a tu Dios. Él no es tu juguete, ni te va a estar esperando toda la vida. El Señor dice que su espíritu no va a estar contendiendo para siempre con el hombre. Así es que si hoy Dios habló a tu corazón, no endurezcas tu corazón y provoques a Dios. Y sea Dios dejándote amado. Te voy a estar pasando varios videos, varios testimonios del infierno, para que aprendas a temer a Dios y escudriñes tus caminos y te conviertas al Señor así. Y ya no practiques más tu pecado, ya no lo hagas más, ya no te deleites más en él. Si eres un varón que tiene la mujer ajena y está adulterando, la vas a tener que dejar. Si quieres que Dios te perdone, te lave tus pecados y puedas andar una nueva vida. Tienes que enderezar tus caminos. Tienes que dejar tus pecados tú. Dice, ¿estás preparado o preparada? Solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y tú tienes una conciencia que te aplaude cuando haces lo bueno y que te reprende cuando haces lo malo. A menos que tu corazón esté endurecido por el pecado y tu conciencia cauterizada. ¿Qué es una persona cauterizada de la conciencia? Es aquella persona que ha perdido su capacidad de discernir entre el bien y el mal y por lo tanto no siente, ya está insensible. En Mateo 3:10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Hombres y mujeres, en la Biblia cuando habla de árboles, habla de humanos, de personas. Hombres y mujeres que no obedecen la santa palabra de Dios y produzcan los frutos de Dios. Sobre esos humanos, árboles, ya se ha puesto el hacha. Por tanto, todo árbol, hombre o mujer que no dé buen fruto, es y será cortado y echado en el fuego, en el infierno, en el fuego que nunca se apaga. ¿Te gustaría irte a chicharrar ahí? Te voy a pasar un video del infierno para que aprendas a temer a tu Dios, para que te apresures, porque la vida nadie la tenemos segura. Tu vida es como una neblina que por un momento aparece y en un momento desaparece y después de la muerte el juicio y un solo pecado te separa de Dios. ¿Has oído por ahí que dice la gente, pero si lo vi en la mañana y platiqué con él? Y por la tarde noche ya se están invitando a su sepelio. Amados, así es nuestra vida de frágil. Y el peligro que tenemos de que nuestra alma se pierda en las llamas eternas si no oímos la voz de Dios y atendemos a su palabra. Por favor, amados, temblemos ante un Dios santo, 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 que no va a tener por inocente al culpable. Jesús ya no va a venir sentado en un pollino. Jesús viene como justo juez y en Apocalipsis nos dice que sus ojos son como llama de fuego, porque viene a juzgar. De su boca sale una espada aguda, y esa espada es la palabra de Dios que nos va a juzgar el día del juicio. Por eso dice Dios que estemos atentos a la palabra profética más segura que nos va a juzgar el día del juicio. Atendamos con temor y temblor esta palabra, amados. Porque dice el Señor, yo no vine a condenar al mundo, lo vine a salvar. Pero la palabra que yo te he hablado, ese día te va a juzgar. No tenemos excusa ni pretexto, amados. Y la última pregunta es, ¿estás preparado
para la entrega de cuentas? Nos pregunta el Señor. ¿Estamos preparados? Esa pregunta se nos queda a todos. No porque yo te esté compartiendo la santa palabra de Dios, quiere decir que en olor de santidad. No, amados. Aquí comienza la carrera y allá termina. Y no le podemos arrugar. En Apocalipsis dice que solamente el que llega hasta el fin será salvo. Solamente el que llegue hasta el fin. Entonces dice el apóstol Pablo que muchos corren en una carrera, pero ciertamente uno se lleva el premio. Corramos de tal manera que nos llevemos el premio. Amados hermanos y los que no son hermanos también, conviértanse al Señor para que formen parte de ese remanente que el Señor se va a llevar para su gloria y alabanza. Vamos a dar gracias a Dios por toda esta instrucción que Dios en su amor y en su bondad nos ha regalado. Altísimo y soberano Dios, en verdad que tu palabra nos hace temblar. Señor, porque dice tu palabra que ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse de todo cuanto esté escrito. Sé que se la hierba y cáigase la forma, la palabra de Jehová permanece para siempre. Amado Dios, te pido que con todo esto que tú nos instruiste el día de hoy, Señor, abra nuestros entendimientos, pueda verdaderamente cada oyente de esta predicación o conferencia o palabra que se haya expuesto, puedan, Señor, tomar conciencia plena de dónde están parados. Porque ciertamente, Señor, aquellos que no se convierten a ti, que son juguetones con tu palabra, que son anárquicos, rebeldes, obstinados, y siguen siéndolo, están sentados en la antesala del infierno para brincar las llamas eternas cuando la vida les ha quitado. Señor amado, la oportunidad de salvación nos la has dado a todos, porque tu palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también tu palabra dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas, porque no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Nos has dado un libre albedrío y cada quien vamos a ser responsables de las decisiones que tomemos ante estas serias advertencias que tú nos estás dando, papá. En tus manos, Señor, encomendamos esta palabra que escudriñe los corazones de todos aquellos que tengan la oportunidad de exponerse a este conocimiento y que tú seas hablándoles a su corazón. Que tú seas, Señor, convenciéndolos con el poder de tu Espíritu Santo de justicia, pecado y juicio, papá, porque tú no tardas. Señor, te lo pedimos en el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús y te damos gracias, Señor, por aquellos que se hayan de convertir a ti para el avance de tu gloria. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Amados, muchísimas gracias por su atención. Les pido que recapaciten, que mediten, que se apresuren a tomar decisiones, porque esto es de vida o muerte. El alma es eterna, a donde vaya jamás va a salir. Si se va al infierno, no va a haber una oportunidad más para el arrepentimiento. El día de salvación es el día de hoy. Te amo en Cristo, que Dios te dé entendimiento, que Dios te abra tu corazón. Y si Dios nos presta vida, nos vemos en el siguiente video. Les amo.